Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, y aquí está la palabra, ¿se acuerda que le dije que uno es esclavo del pecado y ya no puede hacer la voluntad de Dios? De cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Si nosotros le decimos a nuestra gente, ¿saben qué? Pequen nomás si somos todos pecadores. ¿Qué estamos diciéndole, hermanos míos? Ustedes no pueden hacer la voluntad de Dios porque son pecadores y van a morir y se van a ir al infierno. Eso lo estamos diciendo a la gente. Y esto no se predica porque la gente se ofende y se va de las iglesias. Creen que uno es fanático y esto es palabra de Dios, son esclavos del pecado. ¿Y saben qué dice el Señor? Que el pecado es muerte. Están muertos en delito de pecado toda esa gente. Y van todos los domingos, y van lunes, miércoles, van 3, 4 días a la semana. Y les predican mentiras y se van a ir al infierno. Tuyo soy. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Están todos bien? Muy bien. Qué bueno. Espero que sigan bien después de esto. No, perdón. Es una broma, un chiste nomás. Pero mire cómo se llama esta predica. La verdad trascendental que no se predica. Esto es así, hermanos míos. Esto no se predica. Aquí se predica eso. Pero creo que hoy día lo voy a dejar mucho más claro. Porque hablábamos de los milagros. ¿Se acuerdan de los milagros, no? ¿Sí o no? Y hubieron milagros esta semana porque no vivimos del pasado, nosotros vivimos del presente. Pero para poder hacer estos milagros se necesita lo que les voy a predicar para que todos puedan hacerlo. Si alguien tiene duda todavía cómo hacerlo, aquí va a estar clarito, ¿ya? Y esto no se predica en otras partes, por eso es que cuesta tanto que haya poder en las iglesias. La iglesia, yo veía una entrevista a una persona que es científico y demostrando que tiene un libro que mientras más científico uno es, más cree en Dios, porque es inevitable creer en Dios por todo sobre todo los químicos. Para ejemplificar, para que cortemos esto, el 95% de los premios Nobel científicos, químicos, matemáticos, físicos, biólogos, el 95% de ellos de los últimos 25 años son todos creyentes en Dios. Y no porque los convencieron, sino que al estudiar este maravilloso planeta que tenemos y el universo, se dan cuenta que no puede ser que esto fue instantáneo. Hay un orden claro de un ser creador superior a nosotros y que es personal, hermanos míos. Eso también todos los científicos están de acuerdo. Es personal y es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Todo lo sabe. Ese es nuestro Dios, ¿ya? Y tengo un montón de cosas más, pero con eso yo creo que quedaron contentos. O sea, el que no cree, decía este señor, que es un científico, es un ignorante. Hay que ser muy ignorante para ser ateo, decía él, con estas palabras, no son mis palabras. ¿Ya? Yo también pienso lo mismo. Es tan claro que Dios existe. Y por eso quería predicarles esto. Y quiero leer un poquito uno de los milagros. ¿Dónde se fue? La Patricia. Espérate un poquito. ¿Dónde está Patricia? Ahí está. Patricia de Antofagasta mandó. Buenos días, pastor Juan Manuel. Quiero darle las gracias por su oración y darle la honra y la gloria al Señor. Ya mi ojo volvió a tener movimiento y ya no veo cruzado y sané de la neuralgia. Esto es un milagro, hermano. Tenía un problema al cerebro, el ojo no lo podía afirmar. Eso es la verdad. Y por teléfono, esto fue por teléfono, ella fue sanada. Amén. Amén. Eso pueden ser todos ustedes. No es para el ungido, como se dice por ahí. No, Señor. Sí tenemos que ser ungidos. Pero para eso el Espíritu Santo, dice la palabra, ¿cómo dice? Que dará el Espíritu Santo a toda carne, sobre toda carne. Derramará su Espíritu Santo sobre toda carne. Por lo tanto, todos tenemos derecho a hacer estos milagros y ser ungidos. ¿Cierto? Amén. Ya.
Entonces, vamos a entrar en materia. Yo escribí esto, siempre lo improviso y todo, pero para que no se me fueran detalles lo escribí. Y por primera vez creo que voy a leer directamente de lo que yo escribí. Amén. Todos los cristianos sabemos que Dios nos hace libres, ¿no es cierto? Todos sabemos que nos hace libres. Y la mayoría cree que en esa libertad puede elegir entre el bien y el mal, ¿cierto? Podemos elegir, o sea, yo, claro, si hago el mal yo sé que vienen consecuencias, pero yo puedo elegir, soy libre para elegir el mal, ¿sí o no? Ya. ¿Quedó claro? O sea, son dos las elecciones según esto, ¿ya? Uno elige el bien o el mal. Es tanto así que pueden elegir el mal, que hay iglesias que predican que somos todos pecadores. Eso es elegir el mal, pues, ¿no? Somos todos pecadores, estamos todos sonados. Pero la sangre de Cristo, ¿ya? Y que nuestra salvación depende de una frase dicha con fe. Si tú crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, dice, serás salvo, ¿no es cierto? Reconociendo, dice, y depende de una frase, somos todos pecadores y que nuestra salvación depende de una frase dicha con fe, reconociendo la muerte de Cristo como paga de nuestros pecados. Entonces le dicen a la gente, vengan aquí adelante, gente que ni conoce a Dios, vengan aquí adelante, va a decir, y le dicen decir esa frase, y el Dios está, y los cielos están felices, y eso no es verdad. Nadie es salvo porque confesó con fe. Tiene que haber una elección, ¿cierto? Una elección del mal y del bien. Es más que eso, hermano, y ahí está el problema, y eso es lo que no se predica en ninguna parte. Para hoy ya voy. Otros se esfuerzan por hacer el bien, ¿cierto? Los que eligen el bien, nos esforzamos, esperando santificar sus vidas antes que Dios los llame o nos venga a buscar. O sea, nadie quiere estar en el medio camino cuando viene y me voy a ir al infierno, tengo que terminar, tengo que ser santo, ¿ya? Eso es otra gente, ¿ya? Que Dios los llame o nos venga a buscar. Estos son admirados por su conducta. Muchos de nosotros somos buenas personas, somos diferentes y nos creemos mejores, ¿cierto? Porque cuando conocimos al Señor, nuestra vida cambió y empezamos a elegir el bien. Y si no elegimos el mal, eso lo dejamos para nosotros y les contamos a todos que somos muy buenos y todos nos admiran por nuestra bondad y por nuestra perfección y por el corazón nuevo que tenemos, ¿cierto? ¿Cierto o no? ¿Somos así? ¿Pasa eso entre los cristianos? Entonces decía, estos son admirados por su conducta, es casi intachable. Nótese, porque no es intachable. E incluso muchos terminan siendo pastores. Muchos pastores, hermanos, terminan porque ellos son. Entonces el Señor les dice, no, toda la gente le dice, tú debes ser pastor, con ese corazón que tienes. Y empiezan a levantarlo, empiezan a adularlo, hermanos míos, y eso es lo más peligroso que hay. La adulación, hermanos, no sirve. El único aquí que merece nuestra admiración y nuestro amor y nuestro respeto es Dios. Nadie más, ¿ya? Todos los demás son siempre seres humanos que podemos lograr lo que logró Cristo, porque Él nos dejó su ejemplo, ¿cierto? Entonces muchos terminan siendo pastores, la mayoría son pastores y no tienen poder de Dios. Qué raro, ¿eh? Cuando Jesucristo, a este científico le preguntaban, oiga, pero mire, le decía, aquí en la Biblia dice que a cada rato Jesucristo se encontraba con demonios y sacaba a los demonios y todo. ¿Y qué? Ahora no hay demonios porque nadie saca, ni una iglesia saca. Y la persona le dijo, sabes que yo no soy experto en eso. Y era cristiano, científico cristiano, no soy experto. Así que no puedo hablar. Y nosotros sabemos cómo se hace, pues, hermano. Nosotros no necesitamos ser expertos, es cosa de leer la Biblia y entendemos cómo se hace. Y yo se los cuento a ustedes. Y ustedes lo han vivido, porque a todos les he sacado demonios. Ninguno no estaba con demonios. ¿Sí o sí? Amén, díganme amén, pues no me dejen mal, pues. Amén o no. Sí, ya. Entonces, como les decía, son pastores. Pero la verdad que no se dice y que pocos saben, aquí viene, que la verdadera libertad se consigue sometiéndola por nuestra propia determinación. La libertad la sometemos por nuestra propia determinación a la voluntad de nuestro Dios Padre. O sea,
para ser cristianos tenemos que vivir en su voluntad, no en lo que yo creo, no en lo que yo hago bien, que yo elijo entre mal y bien y hago el bien. No, Señor. Cada uno de nosotros tiene un plan. Fuimos llamados porque tenemos un plan de Dios. Y cuando nosotros vivimos en ese plan, entonces conseguimos ser como Cristo y podemos tener salvación. Pero si yo elijo y soy bueno y todos me admiran porque soy bueno y todos, oh, qué pastor, y todos quieren al pastor y se sienten adulados y son ellos los buenos, créanme, esa persona no tiene salvación. Y ninguno de nosotros que nos creamos buenos o mejores tenemos salvación si no vivimos en esta voluntad. ¿Se da cuenta que es diferente la cosa? ¿Sí o no? Es diferente. Entonces todos creemos que no, yo soy mucho mejor ahora. Sí, es verdad, es verdad. Porque le pedimos al Señor y el Señor en su misericordia nos mejora. Pero tener el poder como Cristo tenía no es fácil. Y es vivir en la voluntad del Padre. ¿Ya? Dice, entonces, como dije, es sometiéndonos por nuestra propia determinación. O sea, es algo voluntario. Sí, es de libertad, pero nosotros nos sometemos a la voluntad de nuestro Padre como hizo Jesucristo cuando vino a vivir como hombre a este mundo. Eso hizo Jesucristo, no vivió, no era mejor que nosotros, no, sino que vivió en la voluntad del Padre. Si no me creen, vamos a leer inmediatamente, y se lo voy a leer porque lo tengo a continuación, Juan 5:19. Y dice la autoridad del Hijo. Nótense, aquí está la autoridad, hermanos míos. ¿Cuál era su autoridad? ¿Dónde estaba el poder de su autoridad? Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Somos hijos, no podemos hacer nada por sí mismos. ¿Queremos autoridad? No podemos hacer nada por sí mismos. Sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que ve que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Igualmente. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que dice? Que tenemos que hacer lo que el Padre nos dice, tenemos que vivir en su voluntad. Y entonces está la autoridad de Cristo en nosotros. Entonces Cristo vive en nosotros y entonces tenemos poder. Entonces, ¿por qué yo puedo orar con poder y ustedes no? Es por eso. Simplemente por eso. Porque yo vivo en su voluntad. Y no hago nada que Él no me diga. Tengo que reconocer que de repente me salgo de la voluntad, pero mi intención es siempre vivir en su voluntad. Y cuando entro al lugar santísimo, entro para eso. Para que Él me diga qué tengo que hacer. Y a veces estoy orando, cantando y me dice, llama a tal persona. Yo no espero mañana, no espero un minuto, no. Termino de cantar y llamo. Y justo pasa algo, o está enfermo, etcétera, etcétera. Es vivir en su voluntad. Y se le hace caso inmediatamente. No mañana, no después, sino que inmediatamente. Porque el enemigo pesca tu mente y te borra. Y te borra lo que tienes que hacer. Por lo tanto, hay que hacerlo inmediatamente. ¿Amén? ¿Están entendiendo? Esto es fundamental, hermanos. ¿Quieren tener poder de Dios de verdad? Y que no de repente sí, de repente no. Es esto, vivir en su voluntad. ¿Por qué de repente no? Y de repente sí. Porque en los que no, el Señor no quiere que tú ores por esa persona. Pero ¿cómo el Señor no va a querer? No quiere. Cristo cuando fue a esa fuente donde estaban todos los inválidos para meterse, ¿a cuántos salvó? ¿A todos? A uno. ¿Y los demás qué? No, pues. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Todos sálvense. No, pues, un momentito, el Señor, nuestro Padre es el que manda, y Él decide si oras o no oras. ¿Entendieron? ¿No? De ahí hay razones especiales. Y ahora me voy a alargar con la palabra a explicarle, a respaldar esto que estoy diciendo, porque ese es el secreto, no es hacer tu voluntad. Imagínate que el Señor lo primero que les dice a sus apóstoles, ¿quieres venir en pos de mí? Niégate. ¿Qué significa eso? Que ya no vivo más en mi voluntad y no hago lo que yo quiero. Toma tu cruz, muere. Muere a tu vida, muere a tus sueños, muere a todo lo que tú tenías planeado. Y sígueme y vive conmigo. Y vivir con Él es hacer su voluntad, no la nuestra. Díganme un amén, por lo menos, porque lo estoy convenciendo, ¿no? Ese es el secreto, hermano. ¿Quieren tener el poder de Dios? Es eso, vivir en su voluntad.
y nos deja libres. Podemos vivir para otro lado, como han inventado los pastores, que pequen nomás, somos todos pecadores. Eso es elegir el mal. Y que el Señor les dice, no pueden hacer eso. No. Pero viven las consecuencias de su maldad. Sí, eso es, ¿ya? Vamos a Efesios 1, 4, 5. Y aquí está la razón. Bueno, todas estas palabras son que nos respaldan lo que estoy diciendo. Según nos escogió en Él, está hablando de Dios Padre, antes de la fundación del mundo. Tú fuiste elegido, escogido antes de la fundación. Si estás aquí, porque fuiste escogido antes de la fundación del mundo. ¿Ya? ¿Y qué más dice? Para que fuésemos santos. Somos todos pecadores. No, pues hermanos míos. Aquí dice, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para que seamos santos, no pecadores. Sin mancha delante de Él. Si a alguien le quedó duda. ¿Ya? En amor, habiéndonos predestinado, estamos predestinados. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad. Por su amor nomás te eligió. No tienes nada especial, no eres mejor que los demás, sino que fuiste escogido por eso. Entonces, ¿te queda claro? ¿Queda claro que es para que seamos santos y no pecadores, como dicen por ahí? ¿Ya? ¿Les queda claro, no? Y fuimos predestinados, o sea, tiene el plan listo, pues, hermanos míos. Nosotros venimos a la iglesia y creemos que el domingo, cumpliendo el domingo, estamos cumpliendo el plan de Dios. Y es una vida con Él, en Él y por Él. Si para Él fueron hechas todas las cosas, para Jesucristo. Y Cristo tiene que vivir en nosotros. ¡Wow! ¿No es cierto que wow? Lo que le estoy diciendo es todo nuevo. ¿Sí o sí? Y ese es el secreto, hermano. ¿Quieres que Cristo viva en ti? Tienes que vivir así. Vamos a Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Se transformen. Y eso lo hace el Espíritu Santo, si no se preocupen. Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Para que comprobéis. Escuchen. Para que comprueben. ¿Por qué nos transformamos y empezamos a ser diferentes? Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces vivimos, cuando nosotros somos transformados, empezamos a vivir en su voluntad, no en la nuestra. Y que siempre es buena, agradable y perfecta. ¿Se dan cuenta o no? Que no es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios que es perfecta. Y nosotros no podemos ser perfectos. Pero si vivimos en su voluntad, sí logramos ser perfectos. Porque la voluntad de Dios sí es perfecta. Y el plan de Dios para nosotros es para alcanzar la perfección que alcanzó Jesucristo. Segunda Corintios 3, del 16 al 18. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. O sea, pues caerá el velo que tenemos sin el Señor, ¿cierto? Porque el Señor es el Espíritu Santo. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, ¿dónde está la libertad? En tener el Espíritu aquí, en el corazón, hermano. En recibir y vivir de acuerdo a lo que Él te dice, no a lo que tú piensas. ¿Ya? Y dice aquí claramente, porque allí hay libertad. Y no solo para nosotros, sino para cada persona que se encuentra con nosotros, nosotros podemos darle la libertad, como ustedes han recibido la libertad de Dios. Porque ¿dónde estábamos atrapados? ¿Dónde estamos atrapados, hermanos? Y se lo voy a leer esto después, en la última palabra. En el pecado. Somos rehenes del pecado. Y por eso que necesitamos el Espíritu Santo para superar, el poder del Espíritu Santo es para superar el pecado, definitivamente. Entonces dice que allí hay libertad, ¿no es cierto? Porque el Señor es Espíritu, donde está el Espíritu, o sea, el Espíritu del Señor, allí hay libertad, en nosotros está hablando. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, o sea,
mirando, porque se cayó el velo, por eso estamos acá a la descubierta, miramos el espejo, la gloria del Señor. ¿Para qué miramos la gloria del Señor? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo que está en ti. En la misma imagen de Cristo, por el Espíritu Santo. Amén. ¿Se dan cuenta, no? Esto es así, hermano. Esto es palabra de Dios, no lo inventé yo. Esa es la obra que Jesucristo hace en nosotros. 1 Corintios 2, 6 al 16. Sin embargo, escuchen esto, hablamos de sabiduría, está hablando Pablo a los Corintios, entre los que han alcanzado la madurez. ¿Quién de aquí es maduro? Ya, gracias. Piensen ustedes, ¿soy maduro yo? ¿Estoy listo para hacer esto? Mire lo que han alcanzado la madurez. Hemos alcanzado la madurez y sabiduría, no de este siglo. No, hermano. Ni los príncipes de este siglo, que perecen, que se mueren, y mueren para siempre. O sea, mueren no solo esta muerte, sino la muerte segunda. Se van al infierno, está hablando aquí. ¿Ya? Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. Es un misterio, hermano. No cualquiera lo sabe. Lo que ustedes están enterándose hoy día, si mañana se lo olvida, este misterio ya no está en ustedes y no lo van a alcanzar. Y por eso es que llevan aquí 12, 15 años y como decía Juan Eduardo, ya debían estar haciendo milagros, qué raro. Y ser algunos pastores, pero pastores de verdad. No esos que dicen que somos todos pecadores, porque va en contra de la palabra. ¿Ya? Entonces dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, hermanos míos, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para que mostrar la gloria de Dios en nosotros. ¿Cómo se muestra esa gloria? Con prodigios y milagros y señales. Así mostraba la gloria de los apóstoles. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. La gloria que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria, o sea, Jesucristo. Antes bien, como está escrito, escuchen esto, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Entonces, si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no puedes hacer para lo cual fuiste llamado y planeado. Porque las cosas que nosotros podemos hacer, no las has visto ni las has oído. Bien digo, ni las has oído, ni han subido a tu corazón. Ni siquiera te las imaginas. Por eso es que tenemos que depender de Dios para poder hacer su obra. Estas cosas son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si tú lo amas, Él tiene preparado cosas que tú no has oído, no has visto. Son cosas que te va diciendo a cada momento, como hacía con Cristo. En cada minuto le decía, ora por tal persona, haz esto, otro, predica esto, diles tal cosa. Él no hacía nada, como dijo al principio, que no se lo dijera a su Padre. ¿Se dan cuenta, no? Este es un detalle muy importante, hermano. Entonces, que no sabía ninguno de los príncipes, son cosas que ustedes no han... Si no tienen el Espíritu Santo, si no tienen esta relación que entra en el lugar santísimo todos los días a saber qué quiere el Padre para ti, y no escuchas a tu Espíritu Santo cuando anda en este mundo, porque hay que escucharlo, porque no todo te lo dice en ese momento. Después tú sales con Él a predicar, a orar, es con Él. Si Él es el que hace la obra. ¿Usted cree que esto que sanó el Señor a Dani y a esta señora de Antofagasta por teléfono, cree que yo fui? Si yo no estaba en Antofagasta, pues el único omnipresente es Dios, por hermano mío, fue Él. Eso demuestra que no soy yo. Y no me puedo creer el cuento, Él decide hacerlo. Y te usa como una herramienta, punto. Pero es un intermediario, no tiene nada que ver con su gloria. Claro, la gloria se va a manifestar, la gloria de Dios se va a manifestar en ti, pero no es tuya. Amén. Entonces dice, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y quiénes son los que le aman? Los que le obedecen. Los que hacen su voluntad. ¿Se dan cuenta, no? Y si no hacemos su voluntad y no vivimos su voluntad, estamos haciendo lo que queremos y no vas a tener esto.
Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu. ¿Se dan cuenta que el Espíritu nos va diciendo todo lo que no vimos, lo que no hemos oído y lo que tenemos que hacer? Este Espíritu Santo, Espíritu con mayúscula. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Él sabe lo que quiere Dios Padre. Si tú no escuchas a tu Espíritu, no tienes esa relación íntima con Él, nunca vas a hacer su voluntad. No puedes, imposible. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el Espíritu del hombre que está en Él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Esta relación íntima, ginosco, que es una relación íntima con el Espíritu Santo, que Él está ahí todo el tiempo, hermano. Es todo el rato. No es que yo voy, estoy en el lugar santísimo, y no, si yo salgo del lugar santísimo, voy con Él. Y voy con ese lugar santísimo. Y yo le voy a explicar por qué tengo que ir en ese lugar santísimo. Y cada vez que oro estoy en el lugar santísimo. ¿Ya? Pero se lo voy a explicar un poco después. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el Espíritu del hombre que está en sí? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Cuando nos convertimos no recibimos el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Se dan cuenta que la única manera de saber el plan que Dios tiene para ti es con el Espíritu Santo. ¿Por qué nos dio el Espíritu Santo? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Su voluntad, pues, hermano. Y con eso nos dice todo lo que nos concedió. La cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. O sea, yo todo lo que estoy predicando es porque el Espíritu me lo enseñó. Pues, si yo no soy más inteligente que ustedes. Pero si tengo revelaciones porque el Espíritu me va diciendo lo que tengo que decir. Es absolutamente obra del Espíritu Santo. No tengo nada que ver en esto, hermano. Pero ustedes hoy día tienen la obligación de entender esto y empezar a practicarlo. Porque si no van a ser culpables ante el Señor de desobediencia. No tienen excusa para seguir siendo hermanitos, siervitos, obreritos, pequeños cristitos. No tienen excusa. Cristo está en ustedes. Y es de esta manera. Dice, el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Dejemos de ver pastores que no saben nada, hermanos míos. Ustedes ven y ven, no lo quiero decir porque se va a sentir identificada la persona, pero ven cosas que no son. Y eso a veces te acomodan, entonces tú te vas a lo que te acomoda y no a lo que a veces es complicado lo que estoy predicando yo. Sobre todo si tú no lo has hecho. ¿Ya? Entonces dice aquí claramente, el cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual con minúscula, el espíritu tuyo, a lo espiritual. Entonces tú eres cuerpo, alma y espíritu. Entonces el Espíritu Santo está en tu espíritu para que tú, y Él acomoda a tu espíritu para que tú hagas la voluntad del Padre. Él te va diciendo, en tu espíritu te habla en tu corazón y el corazón pasa a la mente. A veces nosotros empezamos a pensar, ya Señor, háblame, y empezamos con nuestra mente. Y me estará diciendo esto, y hablo la Biblia, no estás escuchando. Deja que Él te hable, y te va a hablar aquí, y después sube a la mente. Porque el corazón tiene neuronas. ¿Se acuerdan que eso lo aprendimos? ¿Sí? Tiene neuronas, está demostrado científicamente. Entonces hay que esperar que Él te hable aquí. Y pasa a la mente y ahí uno lo puede verbalizar. ¿Ya? ¿Entienden, no? Pero el hombre natural, el que no tiene el Espíritu Santo, no percibe las cosas que son del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Te das cuenta? Entonces, muchas veces a mí me han perseguido, me persiguieron en todos lados. Iba a tomar desayuno con unos pastores, me echaron. Iba a almorzar con los pastores, no querían que estuviera yo ahí. Fui a otro desayuno y dije, por esto me echaron. Dijo todo lo que tenía que decir el pastor ahí, una pequeña prédica a los pastores, y le digo, ¿dónde está el Espíritu Santo donde tú hablaste? No lo había nombrado.
No, pero están todas las cosas, el Espíritu Santo. No lo nombraste. Hay que darle la gloria a quien corresponde. Era el jefe de los pastores de ese desayuno. Eran muchos pastores, ¿eh? Muchos. Me mandó una nota en WhatsApp. No eres más bienvenido en nuestro desayuno. Hermanos, ¿dónde? ¿Qué lo ofendió cuando le dije dónde está el Espíritu Santo si no lo había nombrado? Los otros desayunos, que eran los de Vitacura, me hicieron una encerrona y me dijeron, ya no, tenés que irte porque tú eres muy violento, muy fuerte. Le estaba tratando de enseñar por años, aguantando como hablaban puras leceras. Esa es la verdad, yo estaba muy aburrido y el Señor me dice, ya Señor, pero yo dije, esta es la última vez que voy. Y me echaron. El Señor me hizo caso, él sabía que yo no me iba a ir, me echaron. En ese día, ya, bueno, voy a ir. Yo sabía que perdía el tiempo, mañana completa, perder tiempo, porque no aprendía, me discutían en vez de aprender. Y me echaron. No es fácil decir la verdad, no es fácil. Pero yo estaba muy feliz cuando me echaron. De verdad, no, yo había pensado ya, esa es la última vez y me echaron. Así que no tuve que... El Señor me puso eso para que yo no me sintiera culpable al final que me fui porque yo me fui. ¿Ya? ¿Te dan cuenta, no? Así actúa el Señor con sus hijos, los protege. En cambio, hablé del no espiritual, que es locura, no les puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, el que tiene el Espíritu Santo, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, cuando yo juzgaba algo, me decían, pero ¿y tú quién te crees que juzga? Aquí está la palabra que yo puedo juzgar, porque yo tengo el Espíritu Santo. Dice aquí, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, así que nadie me esté juzgando. Tengan cuidado. No, hagan lo que quieran. No. El Señor verá lo que hace con ustedes. Es broma. Pero es verdad, aquí dice eso. No sé cómo van a interpretar ustedes esto. Pero así dice aquí. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la conoce? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? Así es. Como dice mi hijo, por eso no lo pueden juzgar, porque tiene la mente de Cristo, es como jugar a Cristo. Pero hagan lo que quieran ustedes conmigo. No me ofendo. Se ríe. Es verdad, júguenme. ¿No? Bueno, después tendrán que ver con el Señor. Pero yo no. Pero de verdad, así dice aquí. ¿Ya? Y es verdad, pues hermano mío. Y no me gusta levantarme, pero es así. ¿Ya? Vamos a Juan 14, 24, 26. El que no me ama, dice, no guarda mis palabras. ¿Se dan cuenta? Que el amarlo, como decía antes, ¿se acuerdan, no? Es guardar sus palabras, es vivir la palabra. Y vivir también la palabra de Dios, la que está escrita y la que Él te dice. ¿Ya? Son las dos. Y la palabra que habéis oído no es mía, dice el Señor, sino del Padre que me envió. ¿Se dan cuenta que Él tampoco se levanta a Jesucristo? Y la palabra que estoy diciendo no es mía, sino es del Padre. ¿Les queda claro que Él se sometía completamente al Padre? ¿Sí o no? ¿Les queda claro? Pues nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo, porque no somos mejores que Cristo. Si queremos que Cristo viva en nosotros, tenemos que hacer exactamente lo que Él hizo. ¿Ya? Vamos a Juan 16, 12, 15. Aún tengo muchas cosas que decir. Yo también tengo un montón de cosas, pero vamos a hacerla cortita. ¿Ya? Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Eso le dice a su apóstol Jesucristo. Saben que ustedes no pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, se dan cuenta que si no tenemos el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, no entendemos lo que Dios quiere decirnos.
Aquí dice claramente, ustedes no la pueden sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, cuando tenga el Espíritu Santo, porque ellos todavía no lo tenían, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo nos dice todo lo que oye, porque el Espíritu Santo, a pesar de ser Dios, se somete a Dios Padre y Jesucristo. Como Jesucristo se sometió al Padre y al Espíritu Santo, ¿ya? Y nosotros no nos sometemos. Qué paradoja. Hacemos nuestra voluntad. Dios, siendo Dios, el Espíritu Santo es Dios, se somete y nos dice lo que quiere el Padre y el Hijo. Porque aquí dice, en el 14 dice, Él me glorificará. Jesucristo está hablando, porque tomará de lo mío y lo hará saber. ¿Se dan cuenta? Jesucristo le comunica al Espíritu Santo lo que Él quiere. Tomará de lo mío, dice, lo que yo quiero que hagan. Y todo lo que tiene el Padre es mío, y lo que el Padre está diciendo también. Entonces Jesucristo y el Padre diciendo al Espíritu Santo lo que debemos hacer. Y nosotros vivimos en nuestra voluntad. Por eso que no somos cristianos, pues, hermanos míos, nos cuesta tanto ser cristianos. Ahí está el secreto, se dan cuenta que es vivir en su voluntad. ¿Y qué dice después? Y Él os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, es lo de Cristo, que lo comunica al Espíritu Santo, pero también es la voluntad del Padre, porque son uno solo. Y ya está en el lugar santísimo Jesucristo junto con el Padre. ¿Entienden o no? Entonces eso es, pues, hermanos míos. Juan 8, 31, 38. Dijo entonces Jesús a los hijos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice claramente, hijos míos, por favor, esto tómenlo en serio. Si ustedes permanecen en la palabra de Dios, pero no solo el logo, sino que también el rema, el que nos va hablando Él, ¿ya? Son las dos cosas, ¿ya? Y la verdad, entonces, verdaderamente son mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Si no hacemos su voluntad, nunca vamos a ser libres. Porque esa es la verdad. Lo que Dios planeó para ti antes de la fundación del mundo. Hay un plan para cada uno de nosotros. Si nosotros vivimos en lo que nosotros creemos, no estamos en esta verdad que fue planeada por Dios. Él pensó en ti, hermano. Él pensó en ti y hizo un plan para ti. Maravilloso. Poderoso. No siempre tiene buenos resultados. Como les dije, a mí me han echado y a los apóstoles los mataron, los asesinaron. O sea, pero ellos vivieron en esa voluntad. Menos Juan, que lo pasó también, estuvo aislado, lo que trataron de matar con aceite hirviendo. O sea, no es fácil, no es, digamos, que vamos a estar, pero ¿saben qué? No hay vida mejor, no hay vida mejor, más plena, porque en Cristo tenemos la plenitud de Dios. No hay vida más plena que viviendo en la voluntad de Dios, que es siempre buena, siempre, a pesar de lo que pase, a pesar de que estés pasándolo mal, es siempre, si estás en la voluntad de Dios, siempre va a ser buena, siempre va a ser agradable. ¿Y saben qué? Y esto es solamente Dios, es perfecto. Y yo esto lo recalco porque sin su voluntad no podemos alcanzar esa perfección que es solamente en Cristo, que es Dios. ¿Ya? Entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿A dónde? Le dicen a nuestro vocabulario de Chile, los argentinos no dicen ahí. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, y aquí está la palabra, ¿se acuerda que le dije que uno es esclavo del pecado y ya no puede hacer la voluntad de Dios? De cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Si nosotros le decimos a nuestra gente: ¿saben qué? Pequen nomás si somos todos pecadores.
¿Qué estamos diciéndole, hermanos míos? Ustedes no pueden hacer la voluntad de Dios porque son pecadores y van a morir y se van a ir al infierno. Eso lo estamos diciendo a la gente. Y esto no se predica porque la gente se ofende y se va de las iglesias. Creen que uno es fanático y esto es palabra de Dios, son esclavos del pecado. ¿Y sabe qué dice el Señor? Que el pecado es muerte. Están muertos en delito de pecado toda esa gente. Y van todos los domingos, y van lunes, miércoles, van 3, 4 días a la semana. Y les predican mentiras y se van a ir al infierno. Y después llega y el mismo pastor, si se muere alguien de esa iglesia, porque se muere la gente, ¿cierto? Nos llama el Señor, pero a ellos no los llama el Señor los que son pecadores. Y dicen, él se fue porque estuvo en esta iglesia 15 años, 20 años y nunca le predicó la verdad, hermanos míos. ¿Se dan cuenta de la responsabilidad de esos pastores que se van a ir al infierno, al peor lugar del infierno? Porque ellos son los responsables de la iglesia. Entonces, si yo no les predicara así, sería yo responsable de sus vidas. Pero hoy día, cual Poncio Pilato, me limpio las manos de su sangre. Si ustedes no hacen la voluntad de Dios, es su problema. Se les ha predicado, se les ha dicho cómo se hace y cómo deben vivir. No tienen excusa, hermanos míos. Y por algo están en esta iglesia. En esta iglesia llegan los que pueden hacerlo, porque fueron escogidos para recibir la verdad, sin adorno, sin cariñitos ni nada de eso, sino que la verdad. Y la verdad muchas veces duele. ¿Ya? Y a mí me dicen, oye, pero ¿por qué estáis tan enojados y estáis peleando? Hermanos, Jesucristo, ¿cómo les decía a los fariseos? Ay, que son lindos. No, pues hermano, pecadores, fariseos, lenguas de víbora, etcétera, etcétera. Perdón, ¿algún otro insulto? Hijo del diablo. Sí, le dice hijo del diablo. Sepulcros blanqueados, muy buena esa. Porque por fuera parecían. Y muchas veces los cristianos somos así, pues hermano. Y hablamos diferente. ¿Se han fijado que hablan diferente los cristianos? Dicen hermanito, hermanita, hermano, y cambian la manera. Y somos libertos, no somos liberados. Libertos y tú dices, tú eres cristiano. Sí, yo también, son los dos. Ninguno de los dos son cristianos, hermano mío. Lo único que hablan diferente, nunca han sido cristianos. ¿Sí o sí? Entonces a mí me dicen, no, yo soy cristiano, y hablan diferente. Ya le digo, ven, tú nunca has sido liberado ni conoces a Dios. Tú nunca te has convertido. ¿Cómo? Si yo cambié, sí, cambiaste tú. Pero tienes que vivir en la voluntad de Dios. ¿Sabes lo que es decir a un gallo que lleva 20 años en el Evangelio de eso? No, a mí me están apagando mucho en este minuto. Si es verdad, pero es problema de ellos que me apaguen. Porque al Señor le van a tener que dar cuenta que me apagaron. Cuando le estaban diciendo la verdad, cómo salvarse de verdad. ¿Sí o sí? Yo digo sí o sí porque no hay otra respuesta, hermano. Acostúmbrense. De cierto os digo que todo aquel que hace el pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿Se dan cuenta? Tú puedes entrar al lugar santísimo, pero no te vas a quedar ahí. Yo salgo de ahí y el Señor va conmigo, pues hermanos míos. Estoy en el lugar santísimo todo el tiempo. Porque el Hijo, dice aquí, el esclavo no queda en la casa para siempre. El que peca no queda en la casa para siempre. El Hijo se quedará para siempre. Se queda, no quedará, no es futuro. Se queda, se está hablando de este momento. Cuando yo entro al lugar santísimo y yo salgo con el Señor, con Cristo en mí. Porque vivo en el lugar santísimo. Vivo en los lugares celestiales, porque dice que juntamente con Él vivimos en los lugares celestiales. Entonces no salgo de la casa. Pero para pecar tengo que salir. Pero si no estoy pecando, no salgo, hermanos míos. Pero me permanezco ahí. ¿Y por qué es importante lo que le estoy diciendo? El Hijo se queda para siempre, así que si el Hijo os libertare o liberareis, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿somos hijos nosotros? Sí. ¿Vivimos en un lugar santísimo? Sí. ¿Podemos liberar a la gente? Sí, pues, hermanos míos. Sí, pues.
Yo cada vez que he orado por ustedes los liberé de los demonios, de los vicios, de todo lo que tenían. ¿Sí o no? De los abusos, de los no perdón, todo eso se liberaron. Y pueden ser cristianos, pero van a otra iglesia y se quedan con todo. Y dicen una frase y creen que son cristianos, hermanos míos. Están todos perdidos. Por eso que se llama así esto. Nadie lo predica esto, hermanos míos. Nadie. Porque se quedan sin iglesias. Ustedes ya están curtidos y no se van. Por eso lo estoy predicando. Si no, mentira. Ustedes me la aguantan. No, pero es verdad. Ahora, lo que yo quiero es que ustedes cambien. No sigan así más o menos. Y aguanten porque saben que es verdad, pero no, como que parte el motor y no parte. No puede ser. No puede ser. Saben todo, el poder de Dios está en ustedes. Está ahí para que lo tomen. Entramos todos los días. Cada vez que oramos entramos a la presencia y caen de rodillas. ¿Por qué? Porque Cristo está aquí. Y estamos en los lugares celestiales. ¿Caen de rodillas, sí o no? Ya, entonces estamos en los lugares celestiales, porque solamente en la presencia de Cristo las rodillas se doblan. ¿Se dan cuenta, hermanos míos? Lo que tenemos, el honor que tienen ustedes, si van a otra parte, no van a salvarse. Entonces aprovechen lo que le están diciendo aquí. Lo que el Señor le está diciendo a través mío. Si yo soy un mero paquete así, antiguo. Nada más. Soy antiguo, soy el más viejo de todos ustedes. Sí, lejos. Ya. Entonces, créanme, por favor. Entonces, ¿por qué dice aquí? Entonces, el Hijo se queda para siempre. Así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois, y los fariseos le dicen, sé que sois descendientes de Abraham. O sea, perdón, le dice Jesucristo. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. A mí no me podían matar, entonces me echaban nomás. Porque le decía la verdad, ¿ya? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Si ustedes no escuchan mi palabra. Y eso es lo que hacían la gente que me echó. No escuchaban mi palabra. Los ofendía mi palabra. Entonces cuando ustedes los echen, váyanse felices. Se limpian los polvos de los pies. Porque no es culpa de ustedes. Es porque ustedes han sido fieles al Señor. Pero cuando ustedes, sabiendo la verdad, no la dicen por temor a que los van a tratar de fanáticos, tienen toda la culpa. Toda la culpa de no decirle la verdad a esa gente. Son culpables. Porque muchas veces nosotros, para no ofendernos, le decimos la verdad. Yo los ofendo, hermanos míos. Porque si alguien viene a mi casa, tengo que decirle. Sí, voy a orar por él para que se sane y todo lo demás. Pero tengo que decirle, tú te vas a ir al infierno, no eres convertido. Y son gente con años, muchos años de cristiano. Pero yo tengo que decirle, ¿saben qué? Te vas a ir al infierno. Porque tú no eres convertido, tú no tienes a Cristo, no vives en la voluntad de Dios, no eres. Y no, pero ¿cómo? Si yo cambié y mi primer amor, eso lo perdiste. ¿Sabe lo que le dice a la iglesia? Tengo una sola cosa contra ti, que has perdido tu primer amor. Si tú no amas a Dios como al principio o más, has perdido tu primer amor. Y eso es grave. Porque lo que dice a la iglesia es que tenía eso en contra de ellos. Y por eso les iba a quitar el Espíritu Santo, hermanos míos. Nada menos. Eso dice después. Entonces no es que, no, pero yo al principio cuando conocí al Señor lo amaba y estaba, y ahora está enfermo, llega a dar pena. Entonces yo oraba por la gente y sabe que esos pastores, y perdone que les me dio con los pastores, pero ¿sabe lo que hacían? Me llamaban para callado por teléfono, no delante de los demás, que orara por ellos, para que yo fuera a orar porque estaban enfermos. Pero ni uno de los otros dijo, ¿saben qué? Yo cada vez que estuve enfermo llamé a Juan Manuel. Pero cuando me echaron le dije, ¿saben qué? Tú llamaste para que orara por ti, tú llamaste. ¿Por qué no lo contaron? Se pusieron de acuerdo para echarme,
pero no contaron lo que yo hice por cada uno de ustedes que se sanaron. Tú te sanaste el corazón, tú de la espalda, tú así. Los otros no sabían. ¿Se dan cuenta? Y pastores, hermanos míos, pastores, por eso les digo, por favor, no anden escuchando cualquier cosa, porque los va a desviar. Porque uno anda buscando la maldad, por hermanos míos. Si yo sé eso, un pastor que diga, no, pequen nomás, no, si Juan Manuel está mal. Pero dice Jesucristo, escúchenme esto, el que cree en mí, le seguirán las siguientes señales. ¿Sí o no? Señales y prodigios, sanarán enfermos, sacarán demonios, si bebieran cosas venenosas no les pasará nada. Todo eso dice Jesucristo, el que cree en mí, el que tiene a Cristo en sí. ¿Ya? ¿Sí o no? Entonces dice, sé que sois descendiente de Abraham, sé que sois descendiente. Le dice a los fariseos, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Se dan cuenta que Él habla, ni siquiera habla lo que Él cree, sino que lo que ve hablar al Padre, que se lo comunica al Espíritu Santo, igual que a nosotros. El mismo Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, el mismo de Cristo. Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre, le dice, el diablo. Porque ustedes son hijos del diablo porque no hacen la voluntad de Dios. Así que esa es la elección, hermanos míos. Termino así. Voluntad de Dios, salvación, milagros, prodigios, libertad. En contra de Dios, cualquier cosa que tú no haces de acuerdo a la voluntad de Dios y estás en la voluntad de tu padre, el diablo. No hay otra elección. No, que yo soy bueno, no es eso. Tú fuiste escogido para hacer la voluntad de Dios. Y si no estás en su voluntad, como dice Jesucristo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. De eso está hablando aquí, a los fariseos. Amén. Fuerte lo que terminé, ¿eh? Pero es la verdad, no, lo estoy salvando. Lo estoy salvando. Muchos creen que esto es más o menos, no, ¿para qué le ponemos tanto? No, lo estoy salvando. Amén. Hemos terminado. Pongámonos de pie, vamos a orar. Vamos a entrar al lugar santísimo, porque nosotros cada vez que oramos, Cristo está aquí, esta prédica es de Él. ¿Qué va a pasar entonces? Va a venir el Señor. Cristo está aquí. Entonces se va a manifestar a cada uno de ustedes. ¿Sí o sí? ¿Amén? Amén. Ya, gracias, Señor. Entonces vamos a entrar y el Señor se va a manifestar en cada uno. No se arrodillen si no se quieren arrodillar para yo ir captando quién es el soberbio o soberbia para después orar. No me hagan eso, por favor. ¿Ya? Si no se arrodillan es porque hay un demonio de soberbia. Pero no ayuden a la soberbia porque la soberbia se queda y hace muy mal. ¿Ya? Por favor, no hagan eso. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra que es tuya. Muchas gracias por bendecirnos, Señor. Gracias por tu amor. Te pido que te derrames sobre cada uno de los que están aquí, Señor. Ven, Jesucristo. Ven, Espíritu Santo. Ven con tu poder, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Llena este lugar con tu presencia y saca todo espíritu contrario a ti, Señor. Toda enfermedad, todo lo que no es de Dios se va, Señor. Todo lo que fue puesto en contra tuya, en el nombre de Jesús, fuera. Y toda soberbia se va también ahora. Fuera, saca toda soberbia. En el nombre de Jesucristo. Fuera la soberbia, sal. Eso, rodillas, no. Muy bien. Fuera la soberbia. Renuncien los que tienen soberbia. En el nombre de Jesucristo. Fuera la soberbia, en el nombre de Jesús. Fuera, sal. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias. Bendito eres, Señor. Gloria a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tú muestres esta palabra tuya que es verdad, Señor, a cada persona. Que nadie quede, nadie quede como que no supo qué es lo que era esto. Como que no le dijeron la verdad. Señor, saca todo espíritu inmundo del enemigo que quiera
ir en contra de esta palabra. Y les pido a los que están detrás de esa cámara que también se pongan de pie, para que el Señor se manifieste en ustedes, porque Él es omnipresente, se va a manifestar en cada uno de los que escuchen esta palabra. Así que pónganse de pie, el Señor va a venir y van a caer de rodillas. Y los va a limpiar, los va a sanar, los va a liberar, como está liberando la gente aquí. Gracias, Señor. Muchas gracias. Aumenta tu unción. Gracias, Señor. Saca todo espíritu contrario a ti, Señor. Que no quede nada que no seas tú, bendiciendo a tus hijos. Bendice esta iglesia, Señor. Y llévanos a ese lugar santísimo, para que entendamos que sin ese lugar santísimo, si no entramos ahí donde tú estás, en los lugares celestiales, no hay autoridad, hermanos míos. Por eso es que es tan importante vivir en esos lugares celestiales. Tenemos que orar desde ahí. Desde ahí dice que nosotros le decimos a las principales potestades la sabiduría de la iglesia. Desde ese lugar, desde ahí estamos orando, y por eso ustedes cayeron de rodillas. Todos cayeron. No quedó nadie de pie. Todos. Así que esto es vivir con el Señor Jesucristo. Y los que escucharon esta prédica, por favor, no soy un loquito, es la palabra de Dios la que predico yo. Voy leyendo versículo por versículo para que ustedes se entiendan que esta es la manera de ser cristiano. No existe otra manera. Es vivir en la voluntad de Dios, Padre, que es siempre buena, agradable y perfecta. Amén. Amén. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias.